Muy buenas, ¿qué tal estás? En este vídeo resolveremos la pregunta quinta del supuesto 2 de turno libre del año 2022. Esta pregunta se va a referir al tema de las situaciones administrativas, concretamente a la situación de servicios especiales, que sabéis que es una de las más preguntadas dentro de los exámenes. En este caso, es una pregunta que se refiere a todos los efectos de estos servicios especiales, que a continuación repasaremos en la teoría, y luego, como siempre, os propondremos nuestro documento de resolución. Antes de nada, leeremos el enunciado para analizar las cuestiones que nos plantean. Lo tenemos aquí, nos dice lo siguiente. Tenemos un compañero funcionario que pertenece al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado con un nivel 24, importante, sin consolidar. Pasa a desempeñar un puesto en el Tribunal de Cuentas y algo que también es importante es que lo hace mediante un procedimiento de libre designación. Este funcionario se plantea posteriormente la posibilidad de volver al puesto que ocupaba en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. La pregunta en concreto, que es la quinta, dice lo siguiente. Respecto al compañero funcionario que trabaja en el Departamento de Contratación, A. ¿En qué situación administrativa se encontrará cuando pase a prestar servicios en el Tribunal de Cuentas? Aquí tendremos que recurrir para contestar tanto al TREB como al Real Decreto 365 del 95. Mientras preste servicios en el Tribunal de Cuentas, computa el tiempo prestado en este Tribunal de Cuentas para la consolidación del grado 24, que recordad tenía en grado de consolidación. Apartado C, puede volver a su puesto anterior en el Ministerio, concretamente nos está preguntando si hay reserva. Y el apartado D, si se computará el tiempo que ha permanecido en el Tribunal de Cuentas a efectos de trienio. Pues como ya podéis suponer, este es uno de los supuestos que se enmarca dentro de los servicios especiales. Como os digo, recurriremos al Real Decreto 365 del 95 y al TREB. En el Real Decreto 365 del 95, sobre todo, lo utilizaremos para responder a la pregunta del apartado C, la de si puede volver a su puesto anterior en el Ministerio, ya que en el mismo, en el artículo 7, se recoge la posibilidad de reserva del puesto. Bien, y pues con esto pasamos ya directamente a lo que sería el repaso de la teoría. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Antes de nada vemos el mapa de artículos, que lo tenemos aquí. Estaríamos, como os digo, dentro del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En su título sexto, Situaciones Administrativas, encontramos el artículo 87, Servicios Especiales. Como veis, este artículo consideramos que lo tenéis que dominar literal parcial, puesto que lo más importante aquí es saber qué casos nos van a llevar a la situación de servicios especiales. Por tanto, esa lista tendréis que memorizarla y recordad el mayor número posible, si no todos. ¿Con qué artículos los vamos a relacionar? Pues con el 7 y el 8 del Real Decreto 365 del 95, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. El artículo 7, que es al que vamos a referirnos en este caso, regula la reserva de puestos de trabajo con ocasión de los servicios especiales, y el artículo 8, los efectos de la situación de servicios especiales. Bien, pues con esto ya podríamos pasar a lo que sería el repaso en sí de esta teoría. Lo vais a encontrar dentro del módulo 3, el documento, y nos dirigimos directamente a la parte de servicios especiales. En el TREB, como os digo, se regula en el artículo 87, y en este artículo, dentro de su apartado primero, nos va a indicar qué supuestos nos van a permitir entrar en situación de servicios especiales. Así, el apartado primero indica: los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales en los siguientes casos. A. Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla, instituciones de la Unión Europea, o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones. Aquí, con que nos quedemos básicamente que sean miembros del Gobierno, tanto a nivel estatal como de comunidad autónoma, o bien altos cargos de las administraciones. También dice el apartado B cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses, bien sea en un organismo internacional o en un gobierno internacional. Es importante que recordéis que el periodo tiene que ser superior a 6 meses. Si fuese inferior a ese periodo, estaríamos hablando de una comisión de servicios. El apartado C se refiere a aquellos casos
en los que el funcionario sea nombrado para desempeñar puestos en organismos públicos y que estos estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos, o sea que es un caso similar al que hemos visto en el apartado A, pero se produce en este caso dentro de los organismos autónomos. El apartado D nos indica cuándo sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas. Aquí es importante en relación al Tribunal de Cuentas y solo en este caso lo que nos indica la ley reguladora de este organismo, el artículo, en concreto el artículo 93.3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas por el procedimiento de libre designación y la de servicio activo cuando el destino lo hayan obtenido mediante concurso. Por tanto, esto es importante. Únicamente en el caso del órgano constitucional Tribunal de Cuentas, según su normativa reguladora. Si el funcionario accede por libre designación, permanecerá en servicios especiales, será la situación que le corresponda. Si accede por concurso, entonces la situación correspondiente será la de servicio activo. El apartado E se refiere a aquellos funcionarios que accedan a la condición de diputado o senador en las Cortes Generales o a la condición de diputado en las asambleas de las comunidades autónomas. ¿Hasta cuándo van a poder permanecer en dicha situación? Pues nos lo dice a continuación. Aquellos que pierdan dicha condición, la de diputado o senador a nivel del Estado o la de diputado a nivel de asamblea, por disolución de las correspondientes cámaras o terminación de su mandato, podrán permanecer en servicios especiales hasta su nueva constitución. Es decir, si el mandato, vamos a imaginar, ha terminado este mismo año y termina en febrero, pues en ese caso podrán permanecer en esa situación de servicios especiales más allá de febrero hasta el momento en el que se constituyan las nuevas Cortes. Continuaríamos por el apartado F, que se refiere a cuando los funcionarios pasen a desempeñar cargos selectivos y retribuidos y dedicación exclusiva en las asambleas y en las entidades locales. O sea, aquí tenemos que quedarnos con las tres características. Cargos selectivos, que se encuentren retribuidos y que además tengan dedicación exclusiva, tanto en las asambleas como en las entidades locales. Sobre todo, muy importante la dedicación exclusiva, porque hay algunos cargos que no la llevan aparejada. Continuando por el apartado G, se refiere a cuándo sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. También cuando sean elegidos para formar parte de los diferentes órganos constitucionales o cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados. Asimismo, cuando sean designados personal eventual, recordad que esos son puestos asociados a funciones calificadas como de confianza o asesoramiento y este funcionario no opte por permanecer en la situación de servicio activo. El apartado J indica cuando adquiera la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. También cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios, bien sea de las Cortes Generales o de las asambleas. Recordad que a estos grupos parlamentarios se les asocian una serie de beneficios como puede ser la del nombramiento de asesores. En ese caso, estas personas, si previamente ostentaban la condición de funcionario, pues en este supuesto podrán acceder a la situación de servicios especiales. El apartado L nos indica cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Y este sería el último de los casos. A continuación, en el mismo documento recogeríamos un esquema con todas las situaciones que darían lugar a los servicios especiales, así lo tendréis como más visual a la hora de memorizarlo. Y por último, me gustaría que pasásemos al apartado segundo de este mismo artículo, que establece que quienes se encuentran en situación de servicios especiales, y a continuación os va a decir los efectos de la misma, percibirán retribuciones del puesto que desempeñen, es decir, del puesto que ha dado lugar a la situación de servicios especiales. Por ejemplo, si yo he pasado a prestar servicios en el Tribunal de Cuentas, cobraré por los servicios que estoy prestando en el Tribunal de Cuentas y no me corresponderá mi salario como funcionario en el puesto que estaba anteriormente. Lo dice aquí, y no las que le correspondan como funcionario de carrera. Todo ello sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocido cada momento. Es decir, el funcionario, aparte de cobrar esas retribuciones que se asocian al puesto que está desarrollando, además tendrá derecho a percibir los trienios que hubiese generado anteriormente. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos,
reconocimientos de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que le sea de aplicación. Es decir, es la situación administrativa más ventajosa ante la que nos vamos a encontrar, puesto que computa a efectos de todo. Continuando por el apartado tercero, se nos indica que quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalafón de la carrera consolidados. Este apartado es importante porque es la introducción que luego vamos a utilizar como base para utilizar la reserva dentro del Real Decreto 365 del 95, en concreto su artículo 7. Aquí ya nos está diciendo que existe la posibilidad de que se te reserve de alguna forma un puesto, no el mismo puesto, pero sí un puesto. Esto luego lo desarrollamos con ese Real Decreto 365. Y luego, por otro lado, hay algo importante también, y es que nos dice que las administraciones públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos, que vamos a ver a continuación, que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial, órganos constitucionales o estatutarios son los de las comunidades autónomas, o que hayan sido elegidos alcaldes retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos, consejos insulares, diputados y senadores, miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación de grado que se establezca para un director general. Es decir, esto se traduce en que estos cargos, una vez vuelvan y reingresen a su puesto como funcionario, una vez han salido de la situación de servicios especiales, van a tener derecho a consolidar el mismo grado y, por tanto, a percibir la retribución correspondiente del complemento de destino que un director general. Este beneficio, en el lenguaje común, alguna vez lo habréis podido oír, se denomina nivel 33, pues permite al funcionario tener este beneficio hasta que se jubile, básicamente, cobrando ese complemento de destino asociado a un director general. No es que exista como tal un nivel 33, sería el máximo el nivel 30, como ya sabéis, pero lo introdujo el artículo 33 de la Ley de Presupuestos del año 1990. Por tanto, en el lenguaje común ya os digo que ha pasado a denominarse así. Y bueno, por último pasaríamos al apartado cuarto de este artículo, que nos dice lo siguiente: la declaración de esta situación procederá en todo caso en los supuestos que se determinen en el presente estatuto y en las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del mismo. Actualmente no hay leyes de función pública dictadas en desarrollo del estatuto para esta casuística. Lo que sí que hay es el Real Decreto, como os decía antes, 365 del año 95, que es una parte que veremos a continuación, que será la de reserva de puesto. Dentro de este Real Decreto nos remitimos al artículo 7 sobre reserva de puestos de trabajo. Nos dice el primer apartado que a los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales procedentes de la situación de servicio activo se les asignará con ocasión del reingreso un puesto de trabajo según los siguientes criterios y conforme el procedimiento que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas. Aquí la diferencia entre cómo se va a reservar el puesto va a ser si el puesto que desempeñaba antes lo hacía como consecuencia de una libre designación o del resto de procedimientos. Y luego también nos aclarará este mismo artículo que si ese puesto no llevaba aparejada reserva, entonces no existirá ningún tipo de reserva. Por tanto, el apartado A nos dice si el funcionario el puesto que prestaba anteriormente lo había conseguido por libre designación, se le tendrá que adjudicar una vez reingresa al servicio activo desde servicios especiales con carácter provisional, en tanto no tenga otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. Como veis, un puesto de igual nivel, similares retribuciones en el mismo municipio. No el mismo puesto que venía prestando anteriormente, sino un puesto con estas características. En los restantes casos, como podría ser el concurso, es decir, si ese funcionario hubiese obtenido ese puesto anterior por concurso, se les adjudicará con carácter definitivo un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el ministerio y municipio. Como veis, la diferencia es que el puesto del apartado A se otorga con carácter provisional, mientras que el del apartado B se obtiene con carácter definitivo. Por último, nos indica el apartado segundo que cuando se hubiera accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto, no habrá lugar a la reserva. Por tanto, esto es muy importante. Si no llevaba aparejada reserva el puesto que yo desempeñaba en servicio activo antes de acceder a la situación de servicios especiales, este tampoco va a llevar aparejada la reserva, en este caso cuando yo reingrese de nuevo al servicio activo.
En cuanto al artículo 23 de este mismo Real Decreto, nos aclara que los cambios en situaciones administrativas deben ser siempre comunicados al Registro Central de Personal. Esto lo podéis utilizar muchas veces de coletilla para cerrar los casos prácticos. Y luego nos dice el apartado segundo que en el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo permaneciendo en la situación que corresponda. Es decir, un funcionario que se halla en situación de servicios especiales, si la situación anterior en la que se encontraba lleva aparejada reserva, puede continuar participando en convocatorias de concurso mientras se encuentra en esa situación de servicios especiales. Visto el repaso de esta teoría, ya podríamos pasar a la propuesta de resolución que nosotros hacemos, que empezaríamos siempre haciendo nuestra introducción. La última pregunta del supuesto versa acerca de un funcionario que pertenece al cuerpo de gestión y pasa a prestar servicios en el Tribunal de Cuentas a través de un procedimiento de libre designación. Es importante que aclaréis que pasa al Tribunal de Cuentas a través de una libre designación. Recordad que si fuese a través de un concurso, su situación no sería la de servicios especiales y cambiaría completamente, pues sería la de servicio activo. Se solicita analizar la situación administrativa correspondiente al mismo mientras se encuentra en el Tribunal de Cuentas, si el tiempo de permanencia se puede computar para la consolidación de grado y si se puede computar a efectos de trienios. También indicar si es posible regresar a su mismo puesto en el Ministerio. Bueno, empezamos introduciendo también el marco jurídico que vamos a aplicar y decimos que para responder a las anteriores cuestiones acudiremos al Real Decreto Legislativo 5/2015, lo acotamos en adelante 3b, también el Real Decreto 365/1995, por el que se regulan las situaciones administrativas de los funcionarios, en adelante RD 365/1995 y por último el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, de provisión de puestos de trabajo y de promoción profesional de los funcionarios civiles al servicio de la AGE. En adelante, RD 364/1995. Este sobre todo es porque ayuda a aclarar dentro del artículo 70 cómo se produce la consolidación de grado en situación de servicios especiales. También pasamos en este caso a utilizar el 3b. En este supuesto utilizaríamos el artículo 87 e indicaremos que el funcionario pasará a la situación de servicios especiales cuando pase a prestar servicios en el Tribunal de Cuentas. Aquí aclaramos esta situación de que depende cómo haya accedido, si lo ha hecho por libre designación o por concurso, será una situación u otra la que corresponda. Por tanto, aquí es importante distinguir, de acuerdo con la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas, que el funcionario pasará a la situación de servicios especiales cuando la provisión se produce a través de una libre designación. Si la misma se produjese por concurso, entonces la situación que le correspondería sería la de servicio activo. Esto recordad que está regulado aquí, lo que os indicamos en el margen, en la Ley 7/1988 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en concreto el artículo 93.3. Y a continuación yo lo que haría sería pasar a exponer algunos de los casos que recordemos que da lugar a la situación de servicios especiales. Por tanto, indicamos, entre los supuestos más habituales en los que un funcionario pasa a la situación de servicios especiales se encuentran el desempeño de cargos electivos en las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, el desempeño de altos cargos en las administraciones públicas, cumplimiento de misiones internacionales por periodo superior a 6 meses, la incorporación a servicios del Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional o al Tribunal de Cuentas. Y de nuevo aquí hacemos esta alusión al que habíamos hecho antes en cuanto a la forma de acceder a ese puesto. En este último caso, como ya indicábamos, solo se produce el paso a servicios especiales si la provisión es por libre designación. También ser designado asesor de grupos parlamentarios del Congreso, Senado o de asambleas. Y ya indicaríamos los efectos más importantes de los servicios especiales. Entre los efectos más importantes derivados de esta situación administrativa se encuentra que el tiempo de servicios especiales computará efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos pasivos. Por tanto, cabe afirmar que el tiempo que el funcionario que se encuentra en servicios especiales computará para la consolidación de grado. Y ahora pasamos a utilizar este artículo 70 del Real Decreto 364. Indicando, recordemos que el tiempo de permanencia en servicios especiales, según este artículo 70, será computado a efectos de adquisición del grado personal como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que durante
el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiese obtenido por concurso. Recordar que las personas que se hallen en situación de servicios especiales y que tenían derecho a reserva pueden participar en concursos permaneciendo en esa situación de servicios especiales. Por tanto, esas dos casuísticas darían lugar a lo que sería pues esta situación de adquisición de grado. De esta forma, el último puesto desarrollado en servicio activo, sin consolidar y al que se debe imputar el tiempo en servicios especiales, es el puesto nivel 24 que venía desarrollando en el departamento de contratación. Recordad que el enunciado nos decía que este puesto nivel 24 lo tenía aún en grado de consolidación. Sobre la posibilidad de que el funcionario pueda volver al puesto que ocupaba en el Ministerio, cabe indicar, de acuerdo con el Real Decreto 365 del 95, lo siguiente. Y aquí pasamos a desarrollar lo que sería ese artículo 7 que nos establecía cómo se lleva a cabo la reserva de un puesto, recordad que no del mismo. Si el funcionario desempeñaba con anterioridad a la entrada en servicios especiales un puesto obtenido mediante el sistema de libre designación, se le adjudicará con carácter provisional, aquí es lo importante, libre designación lo asociamos a carácter provisional, en tanto no obtenga otro definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. En el resto de casos, que normalmente es el concurso, se le asignará un puesto definitivo de igual nivel y similares retribuciones, también en el mismo municipio, igual que en el caso anterior. Lo que pasa que en este caso la diferencia es que el puesto es definitivo. Si la situación de la que provenía, es decir, la situación en la que estaba antes de entrar a servicios especiales, no llevaba aparejada la reserva, pues no hay reserva simplemente. Por tanto, concluimos. En cualquier caso, cabe afirmar que la reserva no será exactamente del mismo puesto. Y esto es muy importante porque, como veis, el propio Real Decreto dice la reserva de un puesto de similares retribuciones en el mismo municipio, pero no del mismo, sino en el mismo municipio, con el mismo nivel y similares retribuciones. Será definitivo o no en función de la situación que ocupaba con anterioridad, pero en el supuesto no se aclara y por ello se han expuesto todas las posibilidades. En cualquier caso, no habrá reserva si la situación anterior a los servicios especiales no la comportaba. Por último, sobre la pregunta de si se le computará el tiempo prestado en el Tribunal de Cuentas a efectos de antigüedad, se debe señalar que sí será posible, puesto que la normativa indica que el tiempo en esta situación se computa a efectos de la misma y, por tanto, a efectos de trienios también. Bueno, aquí, como veis, esto es el resumen de que los servicios especiales es la situación más ventajosa. Cuando os nombren o cuando lleguéis a la conclusión de que esa es la situación aplicable, recordad que computa a efectos de todo. Con esto finalizaríamos la corrección de esta pregunta quinta del supuesto 2 de turno libre del año 2022. Espero que os sea de gran utilidad para vuestro estudio. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.